En este tiempo ya entramos en una etapa en la cual no se puede pasar por alto lo que Yahshua dijo, lo que la propia escritura dice. Por ejemplo, hay algo que quiero resaltar y que me propongo a hacer lo posible de aclarar para que la mente de esta generación se acomode a la palabra. Y para que se acomode a la palabra tienen que ir soltando su antigua manera de pensar, que por cierto es un entendimiento que ya se estableció. Pero por ejemplo, en Juan capítulo 1, en el verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, cuando dice la palabra en el principio era el verbo, quiere decir que antes del principio ya estaba el verbo. Y eso implica una eternidad o una existencia previa al principio. Nosotros entendemos que el principio es cuando Dios creó a Adán y después a Eva. Sin embargo, ese no es el principio que deberíamos entender. Los sabios judíos, los sabios israelitas, principalmente se consideran por ser cabalistas, que cabe mencionar que la cábala es la madre de todas las ciencias. Ha habido malos entendidos y malas interpretaciones en relación a la palabra cábala. Sin embargo, hay cábala sagrada y también está la desvirtuaron y existe una cábala comercial, pero no estamos hablando de eso. Entonces los sabios cabalistas consideran que dentro de la eternidad que antecede a la creación, se estima que por lo menos 2000 años antes de que se efectuara el principio, fueron creadas las letras hebreas y que eso lo voy a explicar ahorita. ¿De qué se tratan las letras hebreas? Y fue creada la Torá. La Torá es el proyecto, el plano perfecto y completo de lo que 2000 años después comenzó a hacer. Cuando una persona va a edificar una casa y ha completado todos los requerimientos, uno de los primeros requisitos es el plano. Y ese plano debe estar firmado pues por un arquitecto que esté calificado. Bueno, entonces entendamos nosotros que la creación, que después de miles y millones de años esté funcionando de una manera tan perfecta, pues claro que nos habla de que hay una arquitectura, un ingenio o un ingeniero perfecto que la diseñó. Bueno, pues déjenme decirles que todo eso se encuentra escrito en la palabra, ¿sí? Entonces, la palabra tiene una relevancia que nosotros no la alcanzamos a comprender porque estamos acostumbrados a ver la palabra como un libro que se da en las clases, en los institutos, que fue escrito por un promedio de 40 hombres en un lapso de tiempo de 1500 a 1600 años, en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Y lo grandioso de la palabra, según la enseñanza esta que estoy mencionando, es que todo tiene un mismo propósito y obedece a una misma razón. Y eso es sorprendente, claro que sí, pero difícilmente la mentalidad de las personas tiene el atrevimiento de irse más allá, no al principio, sino antes del principio. En el versículo 3 de Juan 1, Juan 1:3 dice,
y por Él fueron creadas todas las cosas. Cuando dice por Él, ya hay una conjugación del verbo y lo aplica como a su representante, que es Yahshua. Yahshua dice también estas palabras, que de la Torá, de la palabra eterna, ni una jota ni una tilde quedará sin cumplirse. Y en otra ocasión, Yahshua mismo dice, el cielo y la tierra pasarán. Es decir, la creación que fue hecha por causa de la palabra y por medio de la palabra tiene fecha de caducidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto de una mentalidad un poquito sacada del contexto del diario vivir, porque nuestro diario vivir nos obliga o nos presiona a pensar solamente en las cosas que vemos. Y hay suficientes indicaciones de que no nos dejemos llevar y mucho menos que nos dejemos impresionar por las cosas que vemos, sino que pongamos atención y que pongamos cuidado en las cosas que no se ven. Esas son recomendaciones de la palabra para este tiempo y para las generaciones de antes y las generaciones que vendrán. Sin embargo, cuesta mucho trabajo ahora o por ahora que una persona pueda tener en su cerebro, en su mente, aunque el cerebro es un órgano mortal, pero la mente la tenemos de parte de Dios. Entonces, aún con todo, la mente se ocupa para querer resolver problemas cotidianos del diario vivir. Y no hay espacio en el cerebro y en la mente humana para acomodar un pequeño tiempo para analizar profundamente el cuestionamiento de la veracidad, de la certeza y de la efectividad y de la antigüedad o de la eternidad de la palabra. Bueno, entonces, en este tiempo, yo siento en mi corazón, y es un sentimiento que ya tiene tiempo que lo traigo. Debo exaltar la palabra. La palabra es desde antes de la creación y será hasta después de la creación. En ella se encuentra absolutamente todo el acontecer de la historia de la humanidad en relación con su objetivo. La palabra no es un libro de literatura. La palabra no es un libro de información o de historia universal o de historia contemporánea. La palabra es el manual de vida desde el primer hombre hasta el último. De tal manera que si el mundo se descompone, si el mundo se descontrola, si el mundo, la sociedad, se corrompe, es porque hay un mal manejo del funcionamiento de la creación. Claro, cuando se siguen las reglas, las indicaciones escritas en la palabra y cuando se siguen al pie de la letra, pues todo tiene que marchar bien. Por eso es palabra de Dios, por eso es palabra eterna. Pero cuando los hombres anteponen o sobreponen a la palabra su voluntad, que por cierto ese es el problema de los hombres, hacer lo que ellos quieran. Y no está mal que el hombre haga uso de su libre albedrío. Lo que no está bien es que no aplique el razonamiento con el cual fue creado. Porque no nada más el Creador nos puso libre albedrío y nos hizo ciegos de entendimiento. No, hay una combinación que debe estar junta. De tal manera que ya sabemos que ha habido hombres textualmente que han dicho, no quieren a Dios en sus vidas, no quieren a Dios en sus palacios, en sus gobiernos, en sus casas, ni siquiera en su trabajo o en su familia. Entonces, cuando uno no entiende lo que es la palabra,
pues mucho menos que entienda lo que es Dios. Y tampoco entenderá de qué se trata su vida, porque el desconocimiento de las Escrituras, el desconocimiento de la palabra, es lo que ha llevado a todas las generaciones a los momentos más difíciles, más amargos que se han vivido y que se han registrado a lo largo de la historia. ¿Por qué razón? Pues porque la palabra es el regulador de la arrogancia, de la soberbia, de la altivez, de la altanería y de todo ese tipo de cosas, características malas que marcan a las sociedades. La palabra es un controlador del egoísmo. Entonces, cuando una persona le estorba la palabra, es como cuando a un joven, a una señorita que ha vivido sometida a la voluntad de sus padres desde que era niña, y no salgas a la calle y no tomes esto, no hagas esto. Entonces, de tanto no, 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 no y no, pues llega el joven, el adolescente, a decir, bueno, me voy a ir de esta casa. Y cuando se van de su casa, se encuentran con que los papás tenían razón. Pero tal vez no se las pudieron explicar las razones y motivos por qué les prohibían que no hicieran tales cosas. Pero déjeme decirle, puede haber unos casos contados en los cuales el hijo no regresa a casa, aunque le vaya mal. Pero en la mayoría de los casos, el hijo puede probar el mundo a su manera y a su voluntad. Pero al final de cuentas, la mayoría de los casos registran que el hijo, después de haber fracasado, regresa a la casa de los padres. Lo mismo está un relato bíblico acerca del padre que tenía dos hijos. Uno era muy sujeto al padre y el otro se le rebeló y le dijo, dame lo que me corresponde de herencia. Y dice que él vendió todo y juntando el dinero se fue lejos a vivir a su manera. Cuando se le acabaron los ahorros y el dinero, él tuvo que tocar las profundidades de su situación al grado de desear comer la comida de los cerdos. ¿Y cuál fue el final de la historia? Bueno, pues que el hijo regresó con el padre. Es decir, nosotros tenemos que entender que mientras esta generación o cada generación, mientras una persona de manera individual viva despreciando, no dándole importancia a la palabra, ignorando las enseñanzas, la doctrina de la palabra, pues va a estar caminando lejos de la palabra, pero va a estar conociendo el dolor, va a estar conociendo la tristeza, va a estar conociendo el sufrimiento. Y lo más curioso es que de todos modos tendrá que regresar al Padre, ya sea enfermo, ya sea en derrota, ya sea en fracaso, ya sea en miseria, o incluso ya con algunas extremidades amputadas o ya con oxígeno, pero no hay quien no regrese a la patria potestad. Por eso está escrito el retorno del hijo pródigo. De tal manera que yo quiero con todo mi corazón, levanto mi mano como una de las personas que están comprometidos con la palabra. Yo estoy comprometido con la palabra y quiero reconocer públicamente que la palabra es lo que me cambió, es lo que me transformó. Y todo lo que he llegado a saber, a conocer y a vivir ha sido gracias a la palabra. Así es que para cada uno de ustedes que tienen la amabilidad de escucharnos, bueno, pues la recomendación es, aparten un espacio de su tiempo, dediquen un tiempo con todo respeto, con toda humildad para conocer la palabra. Porque en Juan capítulo 12, verso 48, dijo Yahshua,
Si alguno no me recibe, si alguno me rechaza, yo no le juzgo, yo no le voy a juzgar. Tiene quien le juzgue. La palabra le juzgará en el día postrero. Es decir, todo lo que se sale de la cuadratura del plano arquitectónico, por el mismo plano arquitectónico será juzgado. Es como si le decimos a un constructor, hágame una casa y mira, siga este plano estrictamente. Pero resulta que en sus ideas él quería hacer algo mejor o mejorarlo. Y ya le puso una puerta donde no era, o le puso una ventana donde no iba. Por esa causa y por esa razón, él puede ser demandado, porque no respetó el plano y jurídicamente puede perder muchas cosas si se hace acreedor a una multa. Nosotros necesitamos entonces comprender que cuando Yeshua dice, si alguno de ustedes no cree en lo que yo digo, si no recibe las palabras, bueno, de una vez le anticipo, tiene quien le juzgue, yo no le voy a juzgar. Porque ahí en esa separación hace ver que él es el representante de la palabra y él es la palabra viva. Pero él dice, yo no le juzgo, le va a juzgar la palabra. Es decir, Yeshua en ese entonces tenía 33 años, pero la palabra era desde la eternidad anterior. Entonces, por esa palabra, por ese plano arquitectónico que el hombre no ama conocer, ese va a ser la misma causa y con esa misma regla tendrá cada hombre en particular, de manera individual, tendrá que enfrentar su propio juicio. No quiero que se llenen de temor o de miedo, no, ese no es el caso, no es la finalidad. La finalidad es despertar en cada uno de ustedes el deseo de conocer la palabra. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, vea, la vida eterna consiste en conocimiento. Pudo haber dicho Yeshua, yo soy la vida eterna, pero analicemos lo que dice. Y esta es la vida eterna. Le acomodo las palabras y puede decirse, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el verdadero Dios, y a Yeshua, o ahí dice a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, se trata de conocer, y nadie puede conocer al Padre si no es por su palabra. Nadie puede conocer al Hijo, pues si no es por la palabra. Entonces, la palabra lo es todo. Ya mencioné suficientes versículos que indican la antigüedad de la palabra, la veracidad de la palabra, el poder creador de la palabra. Y hay una muestra, porque en Génesis 1:3 dice así, entonces dijo Dios, dijo, son palabras, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. De tal manera que todo en el principio fue creado por la palabra. Lo único que no fue creado por la palabra fue el hombre y la mujer. Esos fueron hechos con las manos del Creador, pero todo lo demás fue creado por la palabra. Así es que, mis amados, mis amigos, yo les invito para que a partir de hoy comiencen a dejar un espacio a donde van a acomodar el conocimiento de la palabra. Porque todo el que abandona la palabra, como dice en el libro de Salmos 9:17, los malos serán trasladados al Hades, al Seol. En versiones más antiguas dice, serán trasladados al infierno. Y termina diciendo, todas las gentes que se olvidan de Dios. No podemos vivir como si Dios no existiese. No podemos vivir el cada día o el día con día
como si el Padre no existiese, como si el Creador fuese un mito. No se puede. No podemos descartar de nuestra mente esa verdad, esa realidad, porque nuestra mente es a donde descansa la imagen y la semejanza del Creador. De tal manera que es innegable que Dios, el Padre, el Creador, esté relacionado con nosotros. Es imposible. Por eso incluso en nuestra alma tiene un ADN. Y ese ADN está totalmente conectado con la realidad original, el Padre eterno. Así es que vamos a concentrarnos en la palabra, vamos a dedicar un tiempo a la palabra, vamos a honrar a la palabra, vamos a exaltar a la palabra y vamos a vivir por la palabra. Muchas gracias. Bendiciones.